Cordial saludo a todos nuestros televidentes que cada 8 días nos acompañan en el canal 4 de Apacibor. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para toda la comunidad que estoy seguro que les va a encantar. En algún momento se me prendió la luz, diría yo, de hacer en el programa unos testimonios de personas sobre unos temas que yo sé que son de una realidad social imprescindible y que obviamente hay que tocarlos también en nuestro programa, y es el tema de la depresión. Hoy tenemos una invitación muy especial, como cada semana, que nos va a hablar precisamente de ese testimonio, de lo que es la depresión, de lo que se siente, por qué inició y cuáles fueron las consecuencias que de alguna u otra forma ha tenido que arrastrar durante todo este tiempo a raíz de esa enfermedad, porque hay que tener en cuenta que la depresión es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Alejandra Sánchez Posada, publicista, ciudbolivarense, bienvenida a este espacio, Alejandra. Muchas gracias, Elena, por haberme invitado a este espacio. Como usted lo menciona, esto es un tema que realmente me parece muy oportuno que lo tratemos en el programa, porque yo sé que, como yo, pueden haber muchas personas pasando por lo mismo. Claro. Entonces, sí, como usted lo menciona, también es importante que se trate como una enfermedad, como lo que es, y por tal motivo es necesario acudir con profesionales. Además, Alejandra, yo pienso que nuestro sistema de salud no le ha dado como la verdadera importancia que esto tiene. ¿O tú qué opinas respecto a tu experiencia? Lina, la verdad, te doy toda la razón, porque cuando yo inicié, voy a contar un poquito de mi historia. Pero no, Alejandra, espérame un momento. Antes de comenzar, me gustaría hacer esa pequeña introducción, porque lo que tú acabas de decir, lo que me acabas de afirmar en este momento, es muy interesante. El sistema de salud colombiano no está preparado. Cero. No está preparado, cero. Es que hablemos incluso de que una cita con un psicólogo de la EPS, muchas personas no pueden pagarse un psicólogo particular. Correcto. Y una cita con la EPS dura 15 minutos. En 15 minutos realmente no alcanza para uno hablar, digamos, encontrar esos temas puntuales. Entonces realmente no está preparado el sistema de salud. Adicionalmente, Alejandra, porque lo primero que se debe agotar dentro de estas patologías es precisamente el tema con psicología antes de pasar a psiquiatría, porque recordemos que el tema con psiquiatría ya es un tema de medicación, sí. Ya es un tema más como clínico en ese aspecto. Pero ahora sí, Alejandra, entrando como al tema que nos atañe el día de hoy, yo sí quisiera que me contaras qué te originó esa depresión, si te comenzó inicialmente como una tristeza, como una melancolía, cómo fue el progreso de esa depresión hasta el momento de tú decir en algún momento estoy mal y tengo que conseguir ayuda. Sí, bueno, todo empezó más o menos en el 2019, porque estaba también muy relacionado, yo tengo hipotiroidismo, okay. Entonces está súper relacionado con eso. Ahí en el 2019 me descubrieron que tenía pues la tiroides afectada, empecé tratamiento. ¿Pandemia? Antes de pandemia. Un año antes de pandemia. Y ahí yo empecé a tener como muchos conflictos emocionales, pero ¿qué pasaba? Yo no sabía ni siquiera distinguir mis emociones. Según yo, tenía emociones buenas o emociones malas. Ya no sabía si era tristeza, rabia, lo que fuera, yo no sabía distinguirlas. Entonces yo lloraba casi todos los días, pero digamos que en su momento yo decía, estoy triste por esto. Y las cosas iban pasando así sucesivamente. Después, en el 2020... De pronto, Alejandra, qué pena te interrumpo. En ese momento en particular, ¿identificaste cuáles eran los motivos de tu tristeza? Sí y no, porque yo estaba en la universidad, yo fui becada, entonces tenía que terminar mi carrera en el tiempo estipulado. Entonces tenía semestres hasta de 10 materias, yo dormía 4 horas, entonces yo decía, estoy solamente muy cansada. También estaba terminando una relación de bastantes años, entonces también era difícil por eso. Pero ya en el 2020, en plena pandemia, me acuerdo que la universidad estaba obsequiando una cita
cita psicológica gratuita. Entonces yo la tomé y la psicóloga se quedó súper preocupada. Me dijo, Aleja, tú puedes de pronto pagarte las terapias. Yo en ese momento no tenía la manera, entonces yo le comenté que no. Ella me declaró como urgencia psicológica, a ver si de pronto la universidad me subsidiaba alguna parte, y bueno, lastimosamente no se pudo. Entonces, ¿por qué me declaró ella como urgencia psicológica? Esa era la pregunta. Porque yo tenía pensamientos suicidas recurrentemente. Ok. O sea que ya en ese momento casi que la psicóloga te dijo, esto ya no es un tema psicológico, sino que ya es un tema de tratamiento psiquiátrico. No, hasta ese momento todavía no, porque igual fue solamente una cita, entonces como que no se podía saber mucho. Aparte, en pandemia, a mí me cogió la pandemia en Medellín, estaba súper sola allá, entonces también eso influyó mucho. Ya había terminado esa relación que les comentaba ahorita, entonces también, o sea, estaba súper mal por todas partes. Y con la psicóloga, digamos que ya eso quedó ahí. Yo no tenía la manera de pagar en ese momento, como ya les mencioné, y ya pasaron como 3 años aproximadamente. Bueno, pero antes de que nos adelantemos, Aleja, quisiera preguntarte, ¿podemos decir en este momento que el origen de tu depresión se originó primero por una carga académica? Sí. Y una carga emocional por una ruptura de una relación de muchos años? También. ¿Esos fueron los detonantes, o qué otros aspectos podemos encontrar ahí? Pues también? Realmente ya años después, cuando pude ir a una terapia que yo estaba pagando la psicóloga particular, uno sí encuentra muchos vacíos emocionales de la infancia, temas de abandono y cosas así, pero en sí el detonante fue ese. Ok, perfecto. Entonces, listo. Muchos estarán preguntando, ¿cómo puedo identificar si estoy triste o si solamente estoy deprimida? Pues como esa diferencia. Sí. Realmente cuando uno siente como esa depresión, es una tristeza, como si fuera un luto. Sí, como si a mí me hubieran acabado de llamar y me hubieran dicho... Alguien murió. Se murió alguien que usted quiere mucho. Y a veces ni siquiera hay ningún motivo aparentemente, sino que solo llega esa sensación y uno quiere llorar, no quiere hacer nada. Yo empecé a dormir un montón, me la pasaba durmiendo todo el tiempo que podía. Empecé a tener también problemas con la alimentación, porque entonces o no comía o tenía atrancones. Demasiado. Sí. Okay. O comía demasiado. Listo, pero hay que tener en cuenta algo, Alejandra, y a nuestros televidentes también, y es que todo cambio abrupto de vida es un duelo. Sí. O sea, que todo cambio abrupto de vida realmente se me convierte en una muerte simbólica. Sí. No solamente es una muerte material, sino también una muerte simbólica. Entonces, la ruptura de una relación se me convierte en un duelo, el cambio académico, el cambio laboral, el yo perder un empleo, el yo perder a mis padres, todo se me convierte realmente en un duelo, y hay que procesarlo de esa manera. Así es. Bueno, Aleja, cuando tú mencionabas algo muy interesante, y además hay que decirlo también aquí muy directamente, el tema de las crisis de ansiedad, el tema de las tristezas permanentes, porque ahí hay una gran diferencia que hay que tener en cuenta cuando estoy yo con una crisis de ansiedad y cuando estoy depresiva, y realmente uno de las diferencias importantes es la permanencia en el tiempo. Sí. Cuando tú comienzas con esa tristeza, con esa melancolía, que ya empiezas con el tema de terapia psicológica, tú mencionas algo muy interesante, y fue los vacíos emocionales de la niñez. Sí. Que generalmente siempre pasa con eso. ¿Qué sucedió, Alejandra? Bueno, cuando yo pude ya pagarme un psicólogo, porque también estuve con un psicólogo de la EPS, y yo salí de allá destruida. Yo cogí mi moto llorando para la casa, porque yo decía, eso es lo que peor. Salí peor, porque yo entré, la psicóloga ni me miró, estaba en el computador, me dijo, dime por qué te sientes triste. Y yo le decía, es que llevo mucho tiempo pensando, no encuentro la razón, porque ya para ese punto tenía un buen trabajo, una buena pareja, o sea, yo estaba bien en todos los ámbitos de mi vida, pero no podía sentirme bien. Entonces yo le mencioné todo eso, sin mirarme, escribí en una hoja, vaya, piense lo que la pone triste y vuelve en 30 días. Yo salí de allá hecha un mar de lágrimas, porque claro, era como, esa era mi última opción,
y no me pudo ayudar. Entonces ya llegué, me comuniqué con un amigo, me recomendaron una psicóloga, que esa mujer cambió mi vida. Se llama Andrea, la amo. Andrea, un ángel un para saludo mí. especial desde acá. Un saludo, sí. Cuando empecé con ella, realmente habían muchas cosas de mi infancia que yo ni siquiera recordaba. Entonces, en las terapias empecé a recordar, a hacer también consciente muchas cosas. Yo sentía mucha culpa, principalmente con mi mamá. Okay. Sí, yo sentía que de pronto la había juzgado mal durante muchos años y pues ya al estar grande hay otro panorama. Total. Entonces, a mí me estaba carcomiendo la culpa básicamente. Con ella y con mi familia, pues como en general, con mis hermanos también. ¿Pero por qué culpa, Aleja? ¿Por tema de que te fuiste o porque realmente encontrabas como esa sensación de culpa? Bueno, porque mi mamá, ella básicamente nos crió solita, a mí y a mis hermanos. Sí. Entonces, cuando yo vivía con ella, la juzgaba bastante porque ella siempre estaba trabajando. Entonces, yo tuve que cuidar a mis hermanos, también encargarme mucho de la casa. Entonces, era como eso. Pero pues ya estando grande, claro, es que uno entiende que es que ella tenía que trabajar, tenía que ser el rol proveedor, sí, para poder que saliéramos adelante. Pero de pronto lo que ella sentía en el momento, y ahí sí quiero como enfatizar y analizar un poquito eso, es muy normal, Aleja, porque de todas maneras a ti te tocó asumir unos roles para los cuales no estabas preparada y tampoco tenías la edad, claro. ¿Cierto? Ya uno de pronto en la adultez empieza como a pensar un poco y a ser un poco más consciente de ese tipo de situaciones, y uno dice, sí, realmente es que me tocaba, porque exacto. No había ninguna otra opción. Sí, porque entonces mi mamá, que tenía ese rol de cuidadora, pues ella tuvo que abandonar el rol de cuidadora para hacer el rol de proveedora. Okay. Entonces ya el rol de cuidadora pasó más a mí. Yo tenía 9 años cuando nació mi hermanita, tenía 13 cuando nació el otro niño, entonces sí fue bastante complejo como todo ese tema. Alejandra, ¿y dónde enmarcamos la figura de papá? Con papá también habían bastantes vacíos porque él para mí era como mi superhéroe, mi persona favorita. Sí. Y cuando ellos se separan, mi mamá y mi papá, básicamente él se alejó tanto que se convirtió como en un desconocido. Ok. Es básicamente entonces eso. Hubo un abandono, hubo una herida de abandono y de rechazo, además porque para las niñas el papá es el primer amor. Sí. Como para los niños el primer amor es la mamá. Aleja, ¿qué sentías en esos momentos, en esas noches de llanto, en esas noches o en esos instantes en que estabas sola y literalmente se te venía el mundo encima? ¿Qué sentías orgánicamente, emocionalmente y mentalmente? Bueno, es importante contarle a la comunidad que yo tengo trastorno variable de depresión y ansiedad. Sí. Entonces a mí me dan como 2 tipos de ataques, por decirlo así, que es el de depresión, que es una tristeza profunda, es como un vacío acá en el pecho, son unas ganas de llorar incontrolables, me siento extremadamente agotada de todo, quisiera como parar. Entonces ahí es donde venían los pensamientos suicidas. Uh-huh. Por otro lado, el tema de la ansiedad se presenta de una forma muy diferente. Lo primero, el corazón. La taquicardia es impresionante, me tiemblan las manos, empiezo a sudar, mi mente empieza a decirme como que te falta esto o esto lo hiciste mal, todo eso. Y entonces cuando, digamos, me pasa alguna de las dos cosas, realmente es complejo porque lo que a mí me pasa es que no pienso en una situación en particular, sino que empiezo a pensar en cómo dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Y eso no funciona. Eso no funciona porque hace que se intensifiquen mucho más todas las sensaciones, los sentimientos. Todos esos conflictos que nos estás describiendo, ¿aún los sientes? Sí. Hace poco, de hecho, que fue que recibí el diagnóstico, empecé a tomar un medicamento, se llama Oxitopram, y llevo aproximadamente una semana tomándolo porque después de ya muchos años de terapia, realmente la terapia me sirvió muchísimo, yo soy otra persona, empezando por el tema de las emociones. Yo ahora sé
cuando tengo cualquiera de las emociones. Sé que no son buenas y malas, sino que simplemente me están comunicando algo. Y son emociones, somos seres humanos. Exacto. Y por tal tenemos emociones. Sí, entonces yo después de la terapia igual seguí presentando esas crisis. Entonces ya, claro, tuve que ir a psiquiatría y ahí fue donde ya recibí pues como el diagnóstico y la medicación. ¿Cómo te ha ido? Bien. Pues digamos que emocionalmente, desde que inicié el tratamiento, he estado muy estable. Incluso hace poco estaba viendo una película muy triste con mi novio y él estaba sentado al lado mío llorando y llorando y yo miraba el televisor y yo decía, no puedo llorar. Me siento muy rara porque no puedo llorar, pero he estado súper estable todos estos días. Ya físicamente es otra cuestión. Pero Aleja, ahí en esa reflexión que hiciste cuando estabas viendo la película con tu novio que decías, no puedo llorar, ¿era porque el medicamento impide o porque de pronto tú te estás de alguna otra forma reprimiendo la emoción? No, yo digo que es un tema del medicamento. Okay. O sea, sí me sentía triste, pero no tanto como nivelada. En otras ocasiones. Exacto. ¿Y eso te gusta o no te gusta? O sea, la pregunta es porque digamos que varias personas me dicen, Lina, es que no me identifico con el medicamento porque es que yo quiero llorar y orgánica y físicamente no puedo. ¿Cómo es esa sensación en ti? No, yo realmente en ese momento me sentí muy bien porque venía de 2 semanas atrás de que iniciara pues como el tema del tratamiento en los que había estado llorando mucho. Entonces sentí como un alivio, la verdad. Sentí que sí me puede ayudar bastante. Igual es muy pronto pues como para decirlo porque apenas llevo como 1 semana tomando el medicamento, pero sí he visto ese cambio y desde que lo inicié no he vuelto a tener crisis. Alejandra, ¿qué te detona la crisis? Pues realmente, según los estudios, es algo biológico, porque mi cerebro tiene unos picos químicos que son los que me hacen sentir o muy triste con la depresión o demasiado ansiosa. Entonces no solamente es como la parte psicológica, los vacíos y trabajar pues en todo lo demás, sino que también está esa parte biológica, netamente química cerebral. Y eso también puede verse abocado o relacionado con el tema del hipotiroidismo que te han dicho. Sí, está completamente relacionado. Porque yo sufro de hipotiroidismo también y de fibromialgia además. Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que tiende mucho a deprimir las personas por el tema de los dolores físicos. Sí. ¿Cómo ha sido esa trazabilidad del tema mental, del tema emocional con el tema físico, Aleja? Realmente es complejo porque uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo y su mente, porque está pues 100% relacionado. Entonces también sí en algunos momentos me siento muy mal emocionalmente, puede que físicamente mi tiroides esté descompensada, que haya que cambiar el medicamento. Entonces eso es prestar atención a todos los síntomas, sean físicos o mentales. Aleja, la última pregunta porque ya me están haciendo por allí señitas. Cuando se te venían los pensamientos suicidas, ¿qué pensabas? ¿Cómo los graficabas? No, yo pensaba en tomar pastillas, pensaba en cortarme las venas, eso era como lo más recurrente, pero inmediatamente a mi mente llegaba mi mamá y mis hermanos. Esos eran los salvadores. Sí, y yo decía, yo no puedo hacerle esto a ellos. Se me corta la voz y todo. En este momento, Aleja, ¿cómo está el tema con tu papá? Bien, hemos iniciado comunicación nuevamente, entonces creo que por ese lado vamos bien. ¿Te ha servido? Sí. Listo. ¿Y tu relación emocional y afectiva funciona? Sí, muy bien. Ok. Bueno, Aleja, pues uno le gustaría quedarse aquí conversando muchas cosas porque la verdad uno siente que este tipo de testimonios le dicen a los televidentes, a las personas que nos ven, de que realmente el tema de la salud mental, el tema de la ansiedad y el tema de la depresión es un tema que lo tenemos que abrazar y lo tenemos que ver como una gripa, como un dolor de cabeza, y darle pues como el mismo tratamiento y la misma profundidad para que estemos bien. Sí. Porque si no estamos bien por dentro,
menos vamos a estar bien por fuera. Total. Adicional, Lina, que es también aprender a vivir con eso. Sí. Porque uno muchas veces se levanta mal, que no se quiere parar de la cama, pero hay obligaciones que hay que cumplir. Entonces uno debe, pues por ejemplo, a mí no me gusta que la gente me vea triste. Si ustedes me ven, que yo sé que sí, siempre me ven con una sonrisa. Y muchas veces estoy por dentro hecha pedazos. Pero es que adicionalmente el tema de la depresión y de la ansiedad es una de las enfermedades más silenciosas que hay. Así es. Y hay que aprender a manifestar. Hay que aprender a manifestar y a expresar para que realmente eso pueda tener un buen resultado. Sí. Aleja, muchas gracias. A ti por haberme invitado a este espacio y espero que si alguno está pasando por algo así, pues realmente la ayuda profesional es un gran salvavidas. Claro que sí. Lo he dicho acá y vuelvo y lo reitero. Terapia es lo mejor para todos. Total. A ustedes televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aleja, gracias por haber compartido tu testimonio, que sé que no es fácil, pero yo sé que a la comunidad le va a servir demasiado, y a ustedes nos vemos en otro episodio.